Hola a todos, bienvenidos una vez más a Rastros de Maldad. En este canal exploramos los casos más impactantes y estremecedores de crímenes reales, revelando las historias detrás de los mismos y las huellas que han dejado en nuestra sociedad. Hoy nos vamos a adentrar en una de las historias que te dejará sin palabras. El caso del crimen del CEO de una de las compañías aseguradoras más poderosas de Estados Unidos. El caso del crimen del ejecutivo Brian Thompson. Este caso aún no ha sido juzgado, por lo que mantendremos la presunción de inocencia del sospechoso. Comenzamos. Hablemos un poco de la víctima, Brian Thompson. Brian Thompson nació el 12 de abril de 1974 en una familia de clase trabajadora en un pequeño pueblo del medio oeste de Estados Unidos. Hijo de un padre mecánico y de una madre maestra de primaria, creció junto a sus dos hermanos menores, con quienes compartía una relación cercana y solidaria. Desde joven, Brian mostró interés por los estudios y destacó como un estudiante brillante. Estudió Administración de Empresas con una especialización en finanzas en la Universidad de Chicago, una de las instituciones más prestigiosas de los Estados Unidos. Se graduó en el año 1996 con honores, destacándose como uno de los mejores de su clase. Brian Thompson, en el año 2004, se unió a la United Healthcare, una de las aseguradoras de salud más grandes de los Estados Unidos. Inicialmente, ingresó como analista financiero en el Departamento de Planificación Estratégica, destacándose rápidamente por su capacidad para identificar oportunidades de crecimiento y optimizar recursos. Thompson poco a poco fue ascendiendo a roles de mayor responsabilidad, como director de operaciones y vicepresidente de estrategias corporativas, llegando a convertirse en el CEO de United Healthcare en el año 2019. Para los que no sepan, CEO es el término en inglés que traducido al español viene siendo el director general o director ejecutivo. O sea, es el máximo ejecutivo de una empresa quien tiene la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas y liderar las operaciones de la organización. United Healthcare es una de las mayores aseguradoras de salud en los Estados Unidos. Generaba sus ingresos principalmente a través de las primas pagadas por los asegurados, complementadas con programas gubernamentales como Medicare y Medicaid, servicios adicionales como seguros dentales y de medicamentos y en rendimientos por inversiones. Para maximizar sus ganancias, negociaba precios más bajos con los hospitales y proveedores de medicamentos, reduciendo los costos médicos que debía cubrir. Este modelo de negocio recibió fuertes críticas, principalmente de los pacientes y sectores defensores de la salud pública. Muchos acusaban a la empresa de priorizar sus ganancias por encima del bienestar de los asegurados. Entre las principales quejas se incluían los altos costos de las primas, las negativas a cubrir ciertos tratamientos o medicamentos y las barreras burocráticas que dificultaban el acceso a los servicios necesarios. Los pacientes denunciaban que estas compañías a menudo usaban tácticas como retrasar la aprobación de tratamientos, limitar la cobertura para reducir sus gastos y obligar a los asegurados a elegir entre pagar de su bolsillo o enfrentar largos procesos de apelación, dando la percepción de que estas aseguradoras de salud, en lugar de proteger a los pacientes, operaban como negocios enfocados en maximizar beneficios económicos, incluso a expensas de quienes dependían de ellas para su cuidado médico. Durante su gestión como director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson implementó varias políticas que generaron controversia y fueron recibidas como impopulares por parte de los asegurados y profesionales de la salud. Una de las más destacadas fue el aumento en la tasa de denegación de autorizaciones previas para tratamientos médicos, lo que dificultó el acceso de los pacientes a los servicios necesarios.
Esta práctica llevó a investigaciones por parte del Senado de los Estados Unidos y organizaciones periodísticas como ProPublica, que señalaron un incremento significativo en la negativa de coberturas durante su mandato. Además, durante su liderazgo, United Healthcare comenzó a utilizar inteligencia artificial para automatizar la denegación de reclamaciones, lo que resultó en que pacientes no pudieran acceder a la atención médica requerida. Esta estrategia fue ampliamente criticada por considerarse deshumanizante y por priorizar la reducción de costos sobre el bienestar de los asegurados. Una medida controvertida fue la propuesta de negar pagos por visitas a salas de emergencia, que la compañía considerara que no fueran críticas. Esta iniciativa recibió críticas de la Asociación Americana de Hospitales y generó preocupación entre los pacientes sobre la cobertura de las emergencias médicas. Todo esto contribuyó a una percepción negativa de la compañía y de su liderazgo, evidenciada en protestas y manifestaciones en contra de las prácticas de esta aseguradora. En julio del 2024, un grupo de 150 manifestantes se reunieron en la sede de United Health Group en Minnesota para expresar su frustración por las denegaciones de reclamaciones y la falta de transparencia en el proceso. Brian Thompson, su esposa Emily y sus dos hijos, Ethan y Sophie, vivían en las afueras de Connecticut en una propiedad valorada en más de $1 millón. Se trataba de una comunidad conocida por su seguridad, tranquilidad y proximidad a Nueva York. Recientemente habían adquirido una segunda propiedad cerca de su residencia principal. En su cargo como CEO de la compañía, percibía un salario base anual que rondaba los $2 millones. Gran parte de sus ingresos, sin embargo, provenía de bonos y compensaciones adicionales vinculadas al desempeño de la compañía. Estos bonos podían sumar entre 5 y 10 millones de dólares anuales, dependiendo de factores como el crecimiento de ingresos, reducción de costos y el retorno para los accionistas. Además, Thompson recibía compensaciones en forma de acciones de la empresa que se les otorgaban como incentivos a largo plazo. Estas acciones, una vez consolidadas, podían tener un valor significativo, llegando a incrementar sus ingresos totales anuales en más de $15 millones en años particularmente exitosos para la compañía. Estas millonarias compensaciones contrastaban con las quejas de los pacientes sobre los costos elevados de las primas y los problemas de acceso a los servicios médicos. Brian Thompson comenzó a recibir amenazas en los últimos años en su carrera como CEO de la compañía, a consecuencia de sus políticas impopulares. Estas amenazas llegaron en forma de cartas anónimas, correos electrónicos agresivos e incluso mensajes en redes sociales, donde personas los responsabilizaban a él directamente por las dificultades económicas y de salud que enfrentaban debido al sistema de seguros. Una de las amenazas más preocupantes que causó gran inquietud en su esposa Emily es una carta que llegó a su oficina con detalles personales sobre su familia y su hogar en Connecticut. En el mensaje, el remitente advertía que se haría justicia si Thompson no cambiaba las prácticas de la compañía. Emily insistió en reforzar la seguridad de la casa y limitar las apariciones públicas de la familia. Pero Brian, aunque reconocía el riesgo, consideraba que era parte de la presión inherente a su posición. Otro incidente alarmante ocurrió cuando un desconocido dejó un mensaje en el buzón de su casa, acusándolo de enriquecerse a costa de vidas humanas. Emily sugirió contactar a las autoridades, pero Brian optó por no hacerlo, asegurando que las amenazas eran probablemente de personas frustradas y no de alguien dispuesto a actuar. El día de los hechos. El 4 de diciembre del 2024, primeras horas de la mañana, Brian Thompson, de 50 años, se dirigía al Hotel New York Hilton Midtown en Manhattan para asistir a una importante reunión de inversores. En ese momento, un atacante se le acercó por detrás
y le disparó en múltiples ocasiones, usando un arma equipada con silenciador. Luego del hecho, el atacante huyó de la escena utilizando una bicicleta eléctrica. Las cámaras de seguridad de las calles captaron su huida mientras se alejaba en dirección al este. El atacante se dirigió hacia el Central Park, en donde posteriormente abandonó una mochila que contenía parte de los materiales utilizados en el ataque. Mientras tanto, Thompson fue trasladado de urgencia al hospital Mount Sinai West, en donde fue declarado muerto pocos minutos después. Las imágenes de las cámaras que mostraban parte del rostro del agresor fueron televisadas a la población y la policía ofreció una recompensa inicialmente de $10,000 a quien diera información que conllevara al arresto y la condena del sospechoso. Posteriormente, el FBI añadió $50,000 más, llevando la recompensa a un total de $60,000. Las autoridades encontraron casquillos de bala con palabras escritas en inglés, que traducidas al español significan negar, defender y deponer. Estas palabras, grabadas en los casquillos de bala encontrados en la escena del asesinato de Brian Thompson, parecían tener un significado simbólico relacionado con la industria de los seguros de salud, específicamente en referencia a prácticas comunes percibidas como injustas o perjudiciales para los clientes. La primera, negar, se interpreta como una referencia a la negación de reclamos médicos o solicitudes de cobertura por parte de aseguradoras. Una práctica que ha sido ampliamente criticada por limitar el acceso de los pacientes a tratamientos médicos necesarios. La segunda palabra, defender, posiblemente alude a las estrategias legales y administrativas que utilizan las aseguradoras para protegerse de demandas, para justificar la denegación de servicios médicos, defendiendo sus decisiones frente a reguladores o tribunales. Y la tercera palabra, deponer, es un término que podría simbolizar el deseo de eliminar o desafiar a las figuras que representan esas prácticas, como directivos o ejecutivos de aseguradoras. Estas palabras sugieren que el ataque podría haber tenido una motivación de protesta contra las políticas y prácticas de la industria aseguradora, reflejando un profundo descontento con el sistema. Sin embargo, su inclusión en el crimen también evidencia la planificación y el simbolismo detrás del acto, lo que incrementó la gravedad del caso. 5 días después de los hechos, las autoridades realizaron el anuncio de la captura del sospechoso del asesinato. Aparentemente, una llamada alertó sobre la presencia de un joven muy parecido al buscado por las autoridades, quien se encontraba en un restaurante de comida rápida en Pensilvania. Durante su arresto, se le incautó una pistola impresa en 3D, un silenciador y documentos falsos de identidad. Además, se encontró un manifiesto en su poder en el cual criticaba duramente el sistema de salud de Estados Unidos y responsabilizaba a las aseguradoras de las desigualdades en el acceso a los servicios médicos. Este hecho generó conmoción tanto en el ámbito empresarial como en el público en general, desatando un debate sobre las tensiones sociales y los desafíos en el sistema de salud estadounidense. El nombre del sospechoso es Luigi Mangione, un joven de 26 años nacido en Maryland, Estados Unidos, en una familia de ascendencia italiana. Con honores su licenciatura en Ingeniería Informática en el año 2020 en la Universidad de Pensilvania, para luego completar allí su maestría en Ciencias de Ingeniería Informática con especialización en Inteligencia Artificial. Actualmente, Mangione permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn sin derecho a fianza, a la espera de los procedimientos judiciales adicionales. La selección del jurado podría presentar desafíos debido a la notoriedad del caso y a la simpatía pública hacia Mangione, lo que podría retrasar el inicio del juicio.
Se espera que las autoridades anuncien la fecha del juicio definitivo una vez se completen los procedimientos preliminares y se aborden las cuestiones relacionadas con la selección del jurado. Luigi cuenta con un equipo legal de alto perfil para su defensa. Inicialmente, el abogado Thomas Dick, un experimentado abogado penalista de Pensilvania, lo representó tras su arresto inicial. Ya una vez fue trasladado a Nueva York, su caso es liderado por Karen Friedman Agnifilo, la cual es una exfiscal adjunta de Manhattan, y por su esposo Mark Agnifilo. Ambos son reconocidos por su participación en casos complejos y mediáticos. Este equipo combina una profunda experiencia en derecho penal y litigio de alto perfil, lo que será clave en su defensa frente a los cargos relacionados con el asesinato de Brian Thompson. En el día de ayer, 23 de diciembre del 2024, se realizó la primera audiencia, en donde Luigi Mangione se declaró inocente ante la Corte Penal de Manhattan, enfrentando 11 cargos, incluidos asesinato y posesión de armas. Los fiscales calificaron el crimen como un acto de terrorismo planificado, mientras que la defensa criticó la cobertura mediática, la cual considera podría comprometer gravemente la imparcialidad del juicio. El juez Gregory Carro garantizó un juicio justo y programó la siguiente audiencia para el 21 de febrero del 2025. Mangione podría enfrentar cadena perpetua o inclusive la pena de muerte si es declarado culpable. Este caso ha generado un amplio debate sobre la violencia y las desigualdades en el sistema de salud de Estados Unidos. El cineasta Alex Gibney, ganador de un Oscar, ya anunció que va a realizar un documental que explorará no solo el crimen, sino también sus conexiones con la desigualdad social y el sistema sanitario en el país. Seguidores de Luigi Mangione han organizado campañas de recaudación de fondos para apoyar su defensa legal, principalmente a través de la plataforma GiveSendGo, en donde ya han recaudado $100,000, acercándose a la meta de $200,000. Ellos habían realizado previamente intentos en la fundación GoFundMe, pero fueron eliminados debido a políticas que prohíben financiar la defensa de crímenes violentos. Estas iniciativas han generado controversia, con algunos donantes viendo a Mangione como un héroe, mientras otros critican la glorificación de la violencia y cuestionan la ética de financiar su defensa. Este trágico suceso ha dejado muchas preguntas abiertas y ha generado un gran debate público sobre las posibles motivaciones detrás de este acto. Nos gustaría saber qué piensas tú. ¿Qué opinas sobre los detalles revelados hasta ahora? Déjalo en los comentarios. Antes de irte, no olvides apoyarnos con un like, suscribirte a nuestro canal Rastros de Maldad si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este caso.